Bueno, hola chicas, yo soy Mariana Articó, creo que soy la más viejita del grupo. Muchas gracias por la presentación, pero no era para tanto. Bueno, no soy profesora, simplemente soy una compañera más de todas, así que lo que voy a hacer ahora es simplemente refrescar el conocimiento que seguramente cada una tiene de lo que son las plaquitas de relajación. Así que bueno, muchas gracias a todas por estar y espero que les sirva lo que les voy a comentar hoy. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de cómo se confecciona una plaquita de relajación, más o menos el paso a paso. Pero antes vamos a hacer como una especie de repaso, por así decirlo, de la articulación temporomandibular, para saber que las plaquitas de relajación están relacionadas completamente con la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, como su nombre lo dice, es una articulación que une la mandíbula al hueso del cráneo. O sea, la mandíbula es el único hueso que se mueve en los movimientos masticatorios. Y está unida al cráneo, al hueso temporal, ¿no es cierto? Bueno, esta articulación hace que la mandíbula se desplace sobre el temporal, provocando los movimientos mandibulares masticatorios de apertura, de cierre, de lateralidad y de protrusión. Ahí en la pantalla tienen más o menos los componentes que forman parte de la articulación temporomandibular. Cuando nosotros tenemos un problema en la articulación, se produce lo que se llama disfunción temporomandibular. Entonces, la disfunción temporomandibular sería cuando la articulación está funcionando mal. ¿En qué momento se produciría esta disfunción? Cuando hay una mala oclusión, que puede ser producida por alguna faltante de algún elemento dentario, puede ser producida también por una hiperactividad muscular, por ejemplo, en los casos de bruxismo. Ustedes saben que el bruxismo es muy común y se puede traducir como el apretamiento dentario o como el rechinamiento con movimiento dentario. Este es más complicado porque produce desgaste de los dientes. También puede producirse una disfunción en tratamientos protésicos, ya sea de prótesis parciales o de tratamientos de prótesis fija, mal alineados, tratamientos ortodóncicos mal orientados o que no han terminado el tratamiento como corresponde, por ausencia de desoclusión, sobre todo cuando hay desgaste de los caninos, y muchas de estas patologías son producidas por el estrés. Entonces, los síntomas que van a traducir que esta enfermedad está ocurriendo o este problema de la disfunción está ocurriendo son, por ejemplo, fracturas de dientes por una sobrecarga masticatoria o una sobrecarga sobre todo cuando hay bruxismo, por el gran apretamiento de los dientes. Esto provoca los desgastes dentarios y los desgastes dentarios a su vez llevan a una mala oclusión. Los problemas articulares de la misma articulación temporomandibular que pueden producir chasquidos o clics, es un ruido cuando la mandíbula se abre más de lo normal, dificultad para abrir la boca y ya se traduce en un bloqueo. Esos son todos problemas que están en el disco por un desplazamiento del disco, ¿no? Entonces, al desplazarse el disco, después se produce una traba y esa traba, cuando la mandíbula se abre o se cierra, produce un bloqueo, puede producir también un chasquido, también puede producir un dolor, porque al desplazarse el disco, que es avascular, el tejido retrodiscal, que sí tiene vasos y sí tiene nervios, es el que está en contacto con el hueso del cráneo y la mandíbula, y entonces al producirse el movimiento produce mucho dolor local.
También otros síntomas son las cefaleas, que pueden ser diurnas o nocturnas, dolores cervicales, dolor de espalda, alteración del sueño, dolores de oído. Todos estos síntomas que les estoy nombrando muchas veces confunden al paciente y van a un médico. El médico se vuelve loco porque le hace tratamiento, un montón de estudios y no encuentra la causa de esos dolores. Entonces ahí es donde debe alertarse y decirle al paciente que consulte con un odontólogo. Entonces el odontólogo le hace estudios previos al paciente para descartar cualquier otra patología. En el caso de que haya dolor se le da analgésico. Todo eso lo hace el odontólogo, por supuesto. Le recomienda fisioterapia, sobre todo la fisioterapia del ATM, que viene específicamente cuando hay un problema de ATM, son ejercicios para la ATM. También es recomendable hacer una actividad física o cualquier otra actividad que produzca distracción, ya que estas son causantes de estrés, estos problemas. Y por supuesto, como viene ahora, la confección de una placa de relajación que sí o sí se la debe indicar. Bueno, a la placa de relajación también la conocemos como férula de descarga, como placa miorelajante, como férula de descarga de Michigan. Son todos los nombres que pueden encontrar de la placa. ¿Cómo actúa la placa de relajación? La placa de relajación actúa llevando a la ATM a una oclusión que se llama orgánica. La oclusión se llama orgánica porque es una oclusión armónica, está en armonía, no produce dolor, no hay ninguna sintomatología. Entonces, cuando nosotros tenemos una disfunción temporomandibular, la placa llega a la mandíbula, a una posición de reposo, y va a esto que le decía recién, que es una oclusión orgánica que está formada por una oclusión mutuamente compartida y una oclusión mutuamente protegida. ¿Qué significa esto? Que en una oclusión de cierre todos los dientes contactan entre sí. Entonces, cuando nosotros tenemos que hacer una placa, tenemos que lograr eso, que en la forma bilateral todos los dientes contacten al mismo tiempo. Eso es una oclusión mutuamente compartida. ¿Y por qué es mutuamente protegida? Porque el canino es el que comanda la oclusión en la desoclusión, ya que nosotros tenemos en el movimiento de lateralidad el canino del lado del trabajo desocluye y todos los dientes quedan protegidos porque no ocluye ningún diente. Y en protrusiva desocluye el canino y los dientes anteriores y quedan protegidos todos los dientes posteriores. Entonces, cuando nosotros logramos eso con la placa, por eso es tan importante hacer una placa con todos los aditamentos que tiene, logramos una oclusión orgánica, o sea, una oclusión armónica. Entonces le devolvemos al paciente la estabilidad que necesita en la ATM. ¿Qué requisitos debe tener una placa? El ajuste de la placa tiene que ser adecuadamente ajustado. O sea, no se tiene que caer, pero tampoco tiene que producir presión, porque si no estaría haciendo un efecto de ortodoncia. Los contactos deben ser estables en céntrica. Eso significa que cuando el paciente ocluye, todos los elementos deben morder o todos los contactos deben hacerse al mismo tiempo y en forma bilateral. La desoclusión canina tiene que estar siempre presente. El canino desocluye en lateralidad y el canino y el sector anterior en protrusión. Luego la superficie oclusal tiene que ser plana, posterior, bilateral. Y por supuesto la plaquita tiene que estar muy bien pulida, tanto sea por fuera como por dentro. Bueno, nosotros tenemos un montón de placas, de tipos de placas. Los tipos de placas son de acuerdo al material y a la confección. En el mercado existen ahora muchas plaquitas, las termoformadas blandas, que se usan más para protector bucal.
las termoformadas rígidas que vienen de varios espesores y algunas ya se están usando para hacer la ortodoncia invisible, otras se usan como post-tratamiento ortodóntico para mantener, los dientes, digamos, el tratamiento, la contención de los dientes. Y después también se usan para hacer blanqueamiento. También las de blanqueamiento pueden ser las blandas. Después, como otro tipo de material, tenemos las fotocuradas, las inyectadas, que pueden ser flexibles o PMMA. Las resinas, ahora están saliendo las resinas en las impresiones 3D. Y las que, bueno, hacemos habitualmente nosotros, que son las termocuradas de acrílico. Acá tenemos la plaquita blanda, que es un protector bucal, que ahora se hacen de muchas formas. Las termoformadas rígidas. Estas plaquitas no sirven como placa de relajación. Sí como placa de contención, pero no como placa de relajación. Bueno, esta es una ortosis. La ortosis es otro tipo de placa de relajación que, bueno, a nosotros nos han pedido varias veces. Como ustedes ven ahí, se hace en el maxilar inferior o mandíbula. También se hace con acrílico termocurado y se pone mufla. La diferencia es que tiene todos los dientes con su forma original y se produce con el antagonista una máxima intercuspidación con toda la anatomía dentaria. La ortosis, para tomar la mordida, el odontólogo tiene un aparatito que detecta la actividad muscular. Entonces, cuando el músculo está en máxima relajación, el odontólogo toma la mordida. Y con esa mordida hay que confeccionar la plaquita. Por eso a veces son tan altas. Después, por supuesto, hay que controlarlo. El odontólogo lo tiene que controlar permanentemente y hacer los desgastes selectivos que él considera oportunos. Y bueno, esta es la plaquita que hacemos diariamente, que es la plaquita de acrílico. En este caso ahora las están pidiendo mucho, siempre se ha hecho la cristal, pero ahora nos están pidiendo mucho de distintos tonos que se hacen con pigmentos. También nos han pedido estas otras que se hacen con brillitos, con esas figuritas que se compran en cualquier lado. Esas figuritas se compran para las uñas, creo. Y bueno, nos están pidiendo muchas de estas porque son más divertidas. ¿Cómo se confecciona una placa de relajación? Tenemos que tener en cuenta, para la confección de una placa de relajación, que el odontólogo nos mande, por supuesto, el modelo superior y el inferior. Porque siempre se tiene que hacer con los dos modelos. Si le manda solamente el superior, no se puede confeccionar una placa de relajación. Miramos el modelo, lo recortamos, vemos, lo observamos. Si nosotros encontramos burbujas, tratamos de sacarlas, porque eso nos puede alterar la oclusión. Igualmente tenemos que controlar que no falte ninguna cúspide, que se haya roto en algún momento un sector de los dientes, porque si no después la plaquita no va a entrar en boca. La diseñamos. El diseño teóricamente es por la parte vestibular a 4 o 6 milímetros de los cuellos de los dientes. Hay odontólogos que nos piden mucho más cortas, nunca por el cuello, o por debajo del cuello o por debajo del ecuador del diente. Nosotros tenemos algunos odontólogos que nos piden por debajo del ecuador del diente, porque dicen que es más cómodo para el paciente. Y por vestibular es hasta el tercio incisal por adelante y por debajo también del ecuador en el sector posterior. Una vez que diseñamos la plaquita, hacemos los alivios en cera. No tienen que ser excesivos los alivios, porque lo que queremos lograr es que la placa no se trabe. Por palatino y por vestibular también todas las zonas retentivas las tapamos con cera. Con el objetivo
de que la placa entre y salga y tenga un ajuste adecuado. Ponemos el modelo en agua, no más de 5 minutos, para que se hidrate bien, y hacemos el duplicado, en este caso con alginato. Tenemos el duplicado hecho, controlamos en el duplicado también que no haya ningún porito, porque nos puede salir algún porito, se puede romper alguna cúspide, entonces controlamos bien, y una vez que está todo controlado lo ponemos en el oclusor. Algunos usan el articulador, como les quede más cómodo, con la mordida que mandó el odontólogo, pero si sospechamos que el paciente mordió mal, lo ponemos en máxima intercuspidación, a no ser que el odontólogo nos haya pedido una mordida especial, que ha tomado especialmente. Una vez que ponemos el modelo, lo ponemos en el oclusor, procedemos a la contracción de la plaquita propiamente dicha, usando una cera plana. Nosotros confeccionamos las plaquitas de esta manera. Hay muchas formas de confeccionar la placa, pero esta es la manera que nosotros encontramos que es la más prolija, para que no haya exceso de cera y podamos controlar los espesores de la plaquita. Entonces, con una placa entera nosotros podemos confeccionar 2 plaquitas, sobre todo en este tiempo de crisis, hay que ahorrar. Entonces, flameamos, ya les voy a mostrar un videíto, ponemos una plaquita, como una primer placa, contorneando todos los dientes, y nos fijamos a dónde habíamos marcado el diseño, cortamos con bisturí todo el excedente. En el sector posterior colocamos 2 plaquitas de cera para que nos dé la altura total que va a tener la placa, y en el sector anterior 3 plaquitas de cera. Ya los explico bien a eso en un videíto. Prolijamos toda la superficie para que no nos chorree la cera, por eso lo hacemos así, para unir los pedacitos y que tanto por vestibular como palatino la plaquita quede delgada, del tamaño o del espesor que tiene la cera, no más. Y después, bueno, el resto del espesor no tiene que superar a nivel de molar los 2 milímetros, porque si no se abre mucho en el sector anterior. Ahí tenemos las oquedades que ha marcado el antagonista en la cera. Esas oquedades van a ser después los puntos de contacto. Todo lo que sobra lo sacamos con una espátula. Ahí en el sector anterior también pasa lo mismo. Van a quedar los contactos de los dientes inferiores, pero ahí sí que hay que borrarlos, porque no tiene que haber marca en el sector anterior. Es un terraplén, porque los 3 componentes de la placa de relajación son un plano posterior con contactos puntiformes, bilaterales y simultáneos, contacto franco a nivel de caninos, de los 2 caninos, y contacto virtual en el sector anterior, que sería el plano inclinado anterior. Ahí tenemos en desoclusión canina. Ustedes ven que la punta del canino inferior desocluye con la puntita que hemos hecho en la cera de la placa, para que desocluya con punta y quede todo el sector posterior de los 2 lados y el anterior en desoclusión. Esa desoclusión tiene que ser pareja y armónica, y no tiene que haber contactos que obstruyan la desoclusión. Eso es la desoclusión del lado de trabajo, del canino. Bueno, y ahora vamos a ver un videito de cómo se confecciona la placa, paso a paso, para que lo entiendan mejor. Tenemos el modelo de yeso para la placa de relajación diseñado de 4 a 6 milímetros por debajo de los cuellos en el sector de palatino, y a 1/3 del nivel incisal por vestibular y por debajo del ecuador en la zona de los molares. Buscamos la planchita de cera que usamos para prótesis, la cortamos por la mitad, porque con una planchita tenemos que hacer podemos hacer 2 plaquitas.
La calentamos para que tenga más plasticidad y la adaptamos al modelo que tenemos para hacer la placa. Bueno, acá para adaptarla la vamos calentando para que se adapte, y para que se pueda adaptar mejor cortamos al medio y entonces la podemos extender por vestibular y por palatino. Bueno, yo acá tengo una plaquita ya adaptada, entonces recortamos por donde hemos diseñado la placa para sacar todo el excedente. Por palatino y por vestibular. Sacamos el excedente. Ahora la podemos adaptar mejor. Y la idea es que en el sector posterior la cera no mida más de 2 milímetros de altura, porque si no, mientras más alto esté el sector anterior, más levanta en el sector posterior, más levanta el sector anterior. Entonces, tenemos preparado 2 plaquitas de cera para poner de canino a molar. De canino a molar. Entonces, en el sector posterior ponemos 2 planchitas de cera. La pegamos. Para que no se nos mueva. Una vez que hemos pegado las dos planchitas de cera, una de cada lado, las pegamos bien prolijamente para que no haya excedentes de cera ni por palatino ni por vestibular. De esta manera nosotros controlamos el espesor de la placa y la altura. En el sector posterior, la plaquita tiene que medir 2 milímetros como máximo para que no levante tanto la mordida. Y en este caso, la plancha de cera mide 1,5 cada planchita, así que 1,5 y 1,5 son 3. Pero una vez que nosotros hagamos ocluir con el oclusor, se va a marcar la oclusión con el maxilar inferior y nos van a quedar las oquedades. Entonces nosotros tenemos, como la superficie tiene que ser plana, tenemos que quitar todo el excedente de cera. Y nos va a quedar más o menos de 2 milímetros. En el sector anterior van 3 planchitas de cera, porque el sector anterior es el que va en donde se va a producir la desoclusión canina y la protrusión. Entonces tenemos que crear también una superficie de deslizamiento para que el maxilar y los dientes inferiores del maxilar inferior se deslicen sobre los superiores y se produzcan los movimientos protrusivos y de lateralidad. Entonces acá también pegamos con prolijidad. Con cera bien caliente. Y unimos con la anterior.
tenemos hecho entonces el plano posterior, el plano anterior y las guías caninas. Esos son los 3 componentes de la placa de relajación. El plano posterior, por eso se llama plano, es plano. Acá se notan las oquedades de las cúspides inferiores que nos han provocado esa oquedad. Y recordemos que siempre las cúspides que deben contactar con un punto, solamente un puntiforme en la cera, son las cúspides inferiores estampadoras, que son las vestibulares. Las linguales no deben contactar en la placa. Entonces, una vez que nosotros tenemos marcada la oclusión, toda la otra parte de la placa que sobresale, la sacamos para que quede una superficie plana, porque no tiene que haber interferencia. De esta manera uno lleva la oclusión o la ATM a una oclusión que se llama orgánica, es decir, que es una oclusión mutuamente compartida. Quiere decir que todos los elementos dentarios están contactando en la oclusión, y mutuamente protegida porque en la desoclusión canina desocluyen todos los elementos dentarios en el lado de trabajo, de un lado y del otro, que es el movimiento de lateralidad. Y en la protrusiva, que es anterior, desocluyen todos los elementos anteriores de canino a canino, incluyendo los centrales. Cuando está en relación céntrica, que es cuando todos los dientes ocluyen al mismo tiempo, ocluye solamente el sector posterior, y el sector anterior, si me marca, lo tengo que gastar porque no tienen que contactar. En una oclusión mutuamente protegida, cuando contactan los posteriores, el sector anterior no contacta, se protege. Pero es un contacto que se llama contacto virtual, quiere decir no deja oquedad, pero sí se apoya. Entonces así, después ya una vez que tenemos los contactos puntuales posteriores, las guías caninas y el contacto virtual anterior, entonces en ese momento procedemos a emprolijar la placa. O sea, ya ahí alisamos con espátula y después con el flameador para que nos quede bien lisa. Cuando ya la terminamos de emprolijar completamente, volvemos a controlar por las dudas todos los movimientos. Guía canina de un lado, guía canina del otro lado, protrusiva. Si vemos que está todo bien, procedemos a sacar el modelo del oclusor y hacemos el procedimiento del muflado como es habitual. Me había olvidado de decir que para que se produzca la desoclusión canina tenemos que dibujar como una montañita en la cera, hacer un enceradito en la zona de canino, para que se produzca el contacto franco del canino inferior sobre el superior y que en el movimiento de lateralidad contacte la punta del canino inferior con la del canino superior, y de esa manera se produce la desoclusión canina, en donde contacta solamente el canino y todo el sector posterior desocluye. Solamente el canino del lado de trabajo contacta y todo el sistema desocluye. Espero que el videito les haya servido, porque ahora les cuento cómo sigue, porque hubo algunas preguntas sobre lo que viene ahora también. Entonces les cuento cómo sigue una vez que sacamos el modelo del oclusor. Recortamos y colocamos el muflo como es habitual. Tenemos que saber que hay que respetar
las proporciones de agua y las proporciones de yeso cuando ponemos la mufla, para que no se produzcan alteraciones en las dimensiones. Entonces, cuando nosotros colocamos el modelito en la mufla, previo a haberle puesto separador, medimos o pesamos el yeso, que tiene que ser 150 gramos de yeso, taller, nosotros usamos el yeso taller, con 70 mililitros de agua. Mezclamos bien el yeso, bien, que se quede bien homogéneo, y colocamos en mufla como habitualmente lo hacemos. Limpiamos bien y dejamos que fragúe 40 minutos. El yeso tiene un fraguado inicial a los 10 minutos y un fraguado final a los 40 minutos. Nunca hay que tocarlo antes de ese tiempo. Se puede quedar mucho más tiempo el yeso en la mufla, si no tenemos tiempo de seguir el trabajo, pero nunca acelerarlo. Luego colocamos separador y ponemos la contramufla. En la contramufla tenemos que usar 250 gramos de yeso taller con 120 mililitros de agua. Mezclamos bien, que se haga homogéneo, como dijimos, le ponemos separador al yeso de la mufla y llenamos la contramufla. También tenemos que dejar fraguar durante 40 minutos, no menos, más no importa. Luego ponemos agua a hervir. Cuando el agua esté hirviendo, ponemos las muflas para que se derrita la cera, desenmuflamos, lavamos bien. Nosotros usamos agua hirviendo con detergente para que se salga todo el excedente de cera. Ahí nos quedó destapada ya la mufla. Dejamos que se enfríe un poquito y le colocamos varias capas de separador. Siempre dejar secar el separador entre capa y capa. Y más aún dejar secar la última capa para que no vaya a quedar húmeda el modelo. Preparamos el acrílico. El acrílico que nosotros usamos es el acrílico termo cristal de buena marca, y un monómero de termo curado que se usa por saturación. En este momento nosotros le podemos agregar, si queremos, los pigmentos de color, que son los mismos pigmentos que se usan para la ortodoncia, y también le podemos agregar brillitos o lo que, el odontólogo les pida. Ahora vamos a ver un mínimo videito de cómo preparar el acrílico. Lo está haciendo Carolina Higa, que es nuestra compañera de trabajo. Usamos entonces el monómero por saturación. El monómero se puede poner primero y después el polvo, pero nosotros nos acostumbramos a poner primero el polvo y después el líquido. Ahí están viendo que el monómero con el líquido, el monómero con el polímero está en un proceso de arenoso. Lo tenemos que dejar reposar un tiempito, depende del frío o del calor que hace en el ambiente, se va a hacer más rápido o más lento. Tiene que pasar del estado arenoso al estado filamentoso, que cuando uno lo toca y se levanta se forman filamentos, y llegar al estado plástico. Cuando está en estado plástico es el momento de ponerlo en la mufla. Ya cuando está en el estado gomoso prácticamente no sirve porque no se puede adaptar. Colocamos ahí en la contramufla, ponemos un nylon, ponemos la mufla y lo prensamos. El prensado es sumamente importante. Hay algunas colegas que dicen que no tienen problema, pero para que la plaquita salga transparente, además de que no tiene que tener nunca contacto con ningún otro elemento que no sea el monómero, porque cuando el yeso está húmedo o las manos están mojadas o la superficie donde colocan el acrílico está mojada, la placa puede salir blanca. Y si no le damos el tiempo suficiente de prensado,
no le damos tiempo también a que se estabilice la polimerización y entonces también puede llegar a salir opaca. Entonces, recomendamos no prensarla menos de 20 minutos. Más puede ser, inclusive puede quedar de un día para el otro el que tiene mucho tiempo, pero si estamos muy apuradas, no menos de 20 minutos. Entre prensado y prensado, por lo menos tenemos que hacer 2 prensados, porque siempre tenemos que constatar que el acrílico que nosotros hemos puesto rebase la superficie. Porque por ahí si nos queda justo el acrílico, decimos no salió justo el acrílico, no rebasó nada, por ahí puede ser que no solamente no rebasó, sino que faltó acrílico. Entonces por eso hay que cerciorarse bien de que salga, que haya excedente de acrílico. Recortamos y volvemos a prensar. Si ya estamos prácticas y no necesitamos volver a recortar, bueno, lo dejamos en la prensa, pero si tenemos alguna otra duda, por ahí volvemos a sacar la mufla y por ahí también hace falta colocar un poquito más de acrílico, si es que hace falta, para que rebase un poquito más en algunos lugares. Si no lo dejamos rebasar y recortar y falta acrílico, nos vamos a dar cuenta cuando terminemos de hacer la placa y la saquemos de la mufla, que está totalmente porosa. Entonces, no nos va a servir. Bueno, llega el momento de la cocción. En nuestro caso particular, a nosotros nos sale bien la mufla, poniéndola en una olla, nosotros la cocinamos, y la ponemos 15 minutos en agua fría, y ponemos la ollita cerca de la llama. Después, otros 15 minutos con fuego mínimo, con toda la olla arriba de la llama, y luego dejamos que en esa subimos la llama a máximo y la dejamos que hierva. Cuando hierve, la dejamos 15 minutos hirviendo. Sacamos, apagamos el fuego, bueno, sacamos la mufla, la desenmuflamos como de costumbre, con mucho cuidado, y ahí tienen las plaquitas recién salidas de la mufla, sumamente transparentes. Ahí también están limpias, como ustedes ven, no hay ningún poro, ni están opacas. Solamente hay que sacarle la rebarba y pulirla. El pulido es, nosotros por ejemplo lo hacemos con piedra blanca de grano fino, usamos goma y después usamos piedra pómez con cepillo y piedra pómez con la gamuza, no con gamuza sino con badana de tela. Cuando ya está lista y vemos que no tiene ninguna rayita, la pulimos con el alto brillo. Por supuesto que siempre antes de pulirla ahí tenemos las plaquitas terminadas, pasa. Tenemos que controlar de nuevo en el oclusor que no hayamos gastado ningún contacto. Por lo general tenemos que controlar que los contactos puntiformes de las caras vestibulares, que son las cúspides estampadoras, que siempre las que tienen que contactar sobre la placa son las cúspides estampadoras, hayan dejado el puntito de contacto. Y que la guía canina, tanto de un lado como del otro, se respete. Controlamos que la guía canina, que los caninos desocluyan en lateralidad, y ahí se ve la desoclusión que es paralela y armónica y estable de un lado y del otro. Y por supuesto también tenemos que controlar, lo vamos a ver ahí en el videito, controlamos también la guía anterior. En este caso, que lo quisimos mostrar, la guía anterior, o la protrusiva, mejor dicho, la protrusión está mal, la placa confeccionada, porque si ustedes ven solamente contacta un solo canino y en todo el otro sector no contacta. Así que en este caso no la podemos entregar, hay que desgastar la superficie y hacer un agregado de acrílico, porque todo el sector anterior en protrusiva tiene que contactar. Eso es sumamente importante,
porque si no, toda la fuerza está recayendo sobre un solo canino. Acordémonos que tenemos que lograr una estabilidad en la ATM. Bueno, ¿cuándo hacemos una placa superior e inferior? Y ya terminamos. Siempre se hace la placa en el maxilar superior. Sobre todo cuando tenemos, hasta que tengamos el primer molar, ¿no es cierto? Porque el primer molar es el diente que produce la estabilidad en la placa. ¿Cuándo la hacemos inferiores? Se hace de inferiores en dos casos. Por ejemplo, por estética, cuando el paciente tiene que usar la placa todo el día y, bueno, no quiere que se le vea tanto, entonces se hace inferior. O cuando hay algún faltante de algún elemento inferior y entonces, sobre todo en el sector posterior, no hay oclusión del molar superior con el inferior, entonces tenemos que lograr ese contacto con la placa. En ese caso se hace inferior. A esta plaquita también la queríamos mostrar por pedido de la odontóloga. La plaquita quedó así, sumamente gruesa, porque según ella la placa gruesa es mejor para que no se rompa. Entonces nos pidió una placa muy gruesa y quedó muy alta. No se debe hacer así. Recordemos que habíamos dicho que la altura máxima en el sector posterior es de 2 milímetros y esa altura nos va a dar la altura anterior. Bueno, acá terminamos la charla. Espero que les haya servido.